Permítanme presentar a mi deshonra, Raquel, declaró mi padre en un micrófono dorado. Mi hermano sonrió patético como siempre. Yo sonreí y me levanté para irme. Entonces la novia se congeló. Almirante es usted. Papá palideció. Mi hermano temblaba. 500 invitados quedaron atónitos. El aire acondicionado del salón de baile se encendió. Los cubiertos se detuvieron. Deslicé mi silla hacia atrás sin hacer ruido y salí. La Marina me enseñó a ser limpia, silenciosa y ordenada. No corregí a la novia. No miré a mi padre. Tomé mi bolso de mano y la tarjeta con mi nombre mal escrito y me fui. La humillación quiere testigos. La dignidad no. Elegí lo segundo. Pasé el cisne de hielo al que le faltaba el pico, pasé los setos de hortensias importadas, pasé la banda que sostenía un acorde suspendido. 500 historias hambrientas de una frase para repetir en el estacionamiento. No las alimenté. En la puerta, un joven camarero se detuvo con una bandeja de café. Señora, susurró. Asentí. La puerta se abrió. El calor de pleno verano me recibió como la verdad. Fuera, el club de campo olía a césped recién cortado y cloro. La luz entraba en ángulos largos y benevolentes. Todavía podía sentir el aliento contenido detrás de mí, el chirrido del orgullo de mi padre desinflándose. Aquí fuera, las cigarras cantaban como si nada hubiera cambiado. Mi teléfono vibró. Mesa familiar. Fotos ya publicadas, mi hermano en un smoking que le quedaba como una disculpa. La novia radiante, un pie de foto tecleado demasiado rápido. ¿Qué acaba de pasar, debajo? Mi nombre mal escrito de nuevo. Una vez me molestó, pero esta noche se sintió como un alias que podría abandonar. Almirante es usted, se repitió, sorprendido, no cruel. Había visto a la novia hace años en una pantalla de conferencia durante un seminario de liderazgo en el que yo había sido la oradora principal. Ella era una directora junior de recursos humanos entonces. De las que toman notas con 2 bolígrafos. Ella me recordó. La mesa familiar no lo había hecho. Me detuve bajo un roble blanco y dejé que llegara el silencio. Inspirar, expirar, ralentizar todo excepto la atención. Cuando sales de una habitación así, cuentas tus salidas como bendiciones. Tomé el césped. Perdona las huellas. Mis talones se hundieron y se levantaron. No estaba enojada. La ira se consume. Yo era algo más frío y duradero. Claridad a fuego lento. Un carrito de golf crujió la grava. Señora. La voz era más vieja, la cadencia familiar. Jefe Hill, dije. Marcus Hill, ahora jubilado, los hombros todavía cuadrados por costumbre. No había sido invitado. No necesitaba invitación. Los viejos marineros aparecen como remolcadores, en silencio exactamente cuando necesitas un empuje constante. Estaba dejando a mi esposa, dijo. Sus primas con la novia. Escuché algo. Es una noche hermosa, dije. Él estudió mi rostro. ¿Está bien, almirante? He estado peor en mejores habitaciones, dije. Dentro, la banda encontró su ritmo. Los aplausos se elevaron, tenues y confusos. Me voy, dije. Ya veo. Él dio un golpecito en el asiento del pasajero. Un aventón. Miré hacia atrás a las columnas que mi padre amaba porque se fotografiaban como permanencia. A las luces de guirnalda que amaba porque pretendían ser estrellas. En algún lugar dentro un hombre con mi apellido estaba preparando un brindis sobre lealtad que nunca practicaría. En algún lugar dentro la novia estaba decidiendo quién sería mañana. En algún lugar dentro 500 personas estaban ajustando sus opiniones para ajustarse a los nuevos hechos. Caminaré, dije. Vientos favorables, respondió. Di 5 pasos más y me detuve. Jefe. Sí, señora. El chico del café. Asegúrate de que tenga un descanso. Ya está en mi lista, dijo Gil como si estuviéramos de vuelta en cubierta moviendo piezas a donde harían el mayor bien. El sendero lateral se curvaba hacia el estacionamiento, lejos del servicio de aparcacoches.
Las familias que no pueden decir te amo construyen rituales alrededor de la conveniencia, servicio de aparcacoches, menús grabados, asientos asignados. A mí me habían asignado la mesa familiar. Las familias asignan. También asumen, pero esta noche yo opté por no participar en ambas. Mi coche esperaba bajo un arce más viejo que el matrimonio de mis padres. Me senté sin arrancar el motor. El espejo mostraba a una mujer que no había llorado y no lo haría. Manos a las 10 y a las 2. Dejé que el silencio se asentara hasta que me perteneció. Número desconocido. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. Lo siento. No de mi padre. Él cree en las revisiones, no en las disculpas. De la novia. Su nombre me trajo a la memoria el seminario. Notas cuidadosas, preguntas serias, volvió a escribir. Antes de que pudiera decidir si ser amable o distante, no lo sabía. Estoy orgullosa de conocerte. Lamento lo que dijo. Gracias, escribí. Cuídate. Los faros se balancearon por el estacionamiento. Arranqué el motor y encontré una estación que no me vendía nada. Tiempo bajo e incluso una tormenta formándose a 3 condados de distancia que se esperaba que se dispersara y se debilitara. No todo lo que llega está destinado a ti. Señalicé por costumbre aunque nadie esperaba verlo. El club retrocedió en mi espejo una hilera de bombillas que pretendían ser una constelación. Conduje al límite. Llegar de una pieza es la victoria más rápida. En la primera señal de alto conté 3 segundos. Hábito, respeto, orden. 3 cosas que mi padre ama en teoría y odia cuando no puede controlarlas. El teléfono sonó. Jefe Gil, por lo que vale, dijo, la novia parecía agradecida de que no te quedaras. Por lo que vale, dije, yo también. Por primera vez en toda la noche Almirante no se sintió ni secreto ni escudo. Era un sustantivo que encajaba no por quien me defendería, sino por cómo elegí defenderme a mí misma al retirarme. Hay una disciplina más antigua que cualquier uniforme. Saber cuándo irse es la frase más fuerte que puedes escribir. Las luces de la ciudad se desenrollaron delante. La cafetería donde el café es mejor a medianoche. La farmacia que todavía te atiende por tu nombre. La ferretería que vive para siempre los sábados. España se parece más a esto que a las noticias. Zumbaba mientras las familias fracasaban e intentaban de nuevo. En la colina detrás de mí, se elevó un aplauso, tardío y frágil. El programa había vuelto al guión. Dejé que el sonido pasara por la ventana abierta y saliera por el otro lado. Algunos ecos no son invitaciones. Son la prueba de que escapaste. Me dirigí a casa. Crecí en un pequeño pueblo del centro de España donde el césped se cortaba en líneas rectas, las banderas ondeaban nítidas al amanecer y las reputaciones eran moneda. Mi padre, Ricardo Sanz, era dueño de la ferretería más grande de 3 provincias. Era un hombre al que le gustaban las cosas. Mesas de roble macizo, tratos con apretón de manos, hijos que parecieran poder llevar su nombre. Yo no era ese hijo. Mi hermano mayor, Daniel, encajaba fácilmente en el molde. Rubio, de hombros anchos, rápido con el encantó. Fue el capitán del equipo de fútbol en el instituto, el rey del baile de graduación, el que podía derramar disolvente de pintura en los zapatos de un cliente y de alguna manera hacer que se disculparan por estorbar. Papá lo llamaba el verdadero Sanz. Yo era Raquel, la chica tranquila con los codos demasiado afilados, los ojos demasiado serios y los cuadernos llenos de bocetos de aviones en lugar de vestidos de novia. Papá nunca dijo que yo era fea. Nunca tuvo que hacerlo. Su tamaño tenía más peso que las palabras. Cuando tenía 12 años, gané el primer premio en la Feria de Ciencias Provincial. Mi proyecto era construir un modelo del planeador de los hermanos Wright con alas que había cosido de muselina. Mamá me abrazó tan fuerte que las cintas se arrugaron. Papá lo miró una vez, gruñó, luego se volvió hacia Daniel y le preguntó cómo había ido el entrenamiento de fútbol. El dolor fue más agudo porque no esperaba aplausos. Solo quería reconocimiento, un asentimiento, un bien hecho. En cambio me dejó de pie en el porche con un trofeo que nadie quería exhibir. Esa fue la primera vez que guardé algo precioso debajo de mi cama en lugar de en un estante.
Daniel, mientras tanto, fue coronado rey del festival de fin de curso. Papá enmarcó esa foto en la oficina de la tienda, justo encima de la caja registradora. Cuando los clientes pagaban la madera o los clavos, veían a mi hermano sonriéndoles con una corona como realeza nacida del sudor y los goles. En la cena, Daniel contaba historias. Papá reía. Mamá escuchaba. Yo recitaba hechos del libro que estaba leyendo sobre Amelia Earhart o Eleanor Roosevelt. Papá me interrumpía con un Raquel, a nadie le interesa una lección. Pasa la sal. Aprendí a pasar la sal rápidamente. En el instituto me uní a los cadetes. No era popular, pero era mío. Me gustaba la precisión, el orden, la forma en que mi camisa del uniforme se metía limpia y pulcra, ocultando a la chica torpe que había debajo. Cuando volvía a casa con las condecoraciones que había ganado en las competiciones de instrucción. Papá entrecerraba los ojos como si no pudiera verlas bien. Esto es un juego de niños, dijo una vez, golpeando la tela. Deja los uniformes a los hombres que pueden hacer algo de sí mismos. Daniel se reclinó en su silla, sonriendo con desprecio. No te preocupes, papá. Un día te daré nietos de verdad. Rieron juntos. Mamá se ocupó de los platos. Memoricé cada detalle. El tic-tac del reloj, el olor a pollo frito enfriándose en la encimera, el rasguño de mi tenedor contra el plato. La ira, como limaduras de metal, se asentó dentro de mí, pequeña, afilada y visible. El momento que lo selló llegó en el último año. La escuela organizó una noche de reconocimiento para los estudiantes que se dirigían a la universidad o al servicio militar. Daniel fue aceptado en la escuela de negocios. Llevaba su chaqueta del equipo y absorbía los aplausos como el sol. Cuando llegó mi turno, anuncié que había solicitado ingresar en la Academia Naval de Marín. Se extendió un silencio curioso, luego un aplauso educado. Vi los ojos de mamá humedecerse, la mandíbula de papá tensa. Después, no me habló durante 3 días. Cuando lo hizo fue en la mesa del desayuno, su voz plana. ¿Crees que esto es noble?, dijo. Es una tontería. Fracasarás. No estás hecha para esta vida. No respondí. Había aprendido que el silencio podía protegerme mejor que las palabras. Detrás de la casa había un cobertizo lleno de herramientas que papá decía que solo Daniel podía manejar. Llaves inglesas, taladros, motosierras. No se me permitía entrar. Una noche, cuando todos los demás estaban fuera, me metí sigilosamente. El polvo flotaba como secretos bajo el sol de la tarde. Mis manos se posaron sobre el armario de armas cerrado con llave. No quería los rifles. Quería el manual de piloto que mi tío había dejado atrás, metido en un estante alto. Lo bajé y lo leí de principio a fin ese verano. Me enseñó algo que papá nunca pretendió. Los límites son vallas que la gente construye, no muros ordenados por la naturaleza. Mamá notó el cambio en mí. Pájaro de tormenta, me llamaba cuando papá no escuchaba. Vuelas más alto cuando los vientos son fuertes. Su voz era una armadura suave, pero no era suficiente para protegerme de la acritud del desprecio de mi padre. En la noche de graduación, Daniel recibió una camioneta nueva, plateada, pulida, envuelta con un lazo en la entrada. Yo recibí un sobre con solicitudes para escuelas de enfermería y programas de magisterio. Ninguna para Marín. Ya he puesto tu nombre, dijo papá. Elige una. Sé sensata. Metí el sobre bajo el brazo y entré sin responder. Más tarde lo deslicé a la basura detrás del garaje donde ni siquiera los mapaches revolvían. Cuando llegó la carta de aceptación de Marín, la sostuve como una bandera que yo misma había cosido. Mamá lloró. Daniel se encogió de hombros. Papá salió al cobertizo y se quedó allí hasta el anochecer. No me habló durante semanas. Pero no lo necesitaba. Tenía algo más fuerte, un billete de salida. Ese verano, mientras Daniel paseaba por el pueblo en su camioneta, yo corría kilómetros antes del amanecer, fortaleciendo músculos que aún no sabía que necesitaría. Planchaba mi camisa del uniforme cada mañana, incluso cuando no tenía dónde ponérmela. Me ponía más erguida ante los espejos, ensayando para una vida que nadie creía que pudiera tener. La noche antes de irme, mamá se deslizó en mi habitación.
Me dio una pequeña caja con una brújula dentro. Siempre apunta a lo verdadero, susurró, incluso cuando la gente no lo hace. La abracé y por primera vez ella tembló contra mí. Abajo papá chocaba botellas de cerveza con Daniel, presumiendo de la nueva expansión de la tienda. No se despidió cuando me fui al amanecer. No esperé una. El autobús me sacó de la provincia, pasando por campos de soja y granjas antiguas, pasando por el pueblo que me había medido contra mi hermano y me había encontrado deficiente. Lo observé retroceder como una imagen plegándose sobre sí misma. En algún lugar dentro de mí, la ira se enfrió hasta convertirse en algo más duro, resolución. Cuando las puertas de la academia aparecieron a la vista, la voz de mi padre todavía resonaba en mis oídos: fracasarás. Pero debajo, más fuerte, más firme, estaba mi propio mírame volar. Las primeras semanas en Marín estaban diseñadas para destrozar a la gente. Madrugadas, simulacros interminables, voces que ladraban desde todos los ángulos. Algunos cadetes se derrumbaban, otros fingían confianza y algunos, como yo, absorbían el caos hasta que se convertía en ritmo. La predicción de mi padre resonaba con cada ampolla: fracasarás. No era solo una advertencia, era un desafío. Había crecido memorizando sus reglas: zapatos alineados a 45 grados, cena a las 6 en punto sin preguntas. La rigidez de la academia me resultaba casi familiar. La diferencia era que aquí seguir las reglas no me hacía pequeña. Me hacía parte de algo más grande. Aún así, me pusieron a prueba. En mi segunda semana, durante un simulacro, mi brazo flaqueó durante las flexiones. Un compañero murmuró: te lo dije, no duraría. El calor subió a mi pecho no por el esfuerzo sino por el reconocimiento. Conocía ese tono. Había crecido con él. En lugar de derrumbarme, presioné más fuerte hasta que mis músculos gritaron, luego bloqueé mis codos rectos. Más tarde mi compañera de litera, una alta tejana llamada Ramírez, susurró: tienes acero dentro de ti. Acero, pensé. Sí. No cristal, no frágil. Acero. Las cartas de casa llegaban esporádicamente. La letra de mamá era un bálsamo: recortes de periódicos, recetas dobladas en sobres, oraciones garabateadas en los márgenes. Papá nunca escribió. Daniel envió un solo mensaje de texto: disfruta jugando a los soldaditos. No respondí. En las comidas escuchaba más de lo que hablaba. Los hombres se jactaban de legados. Abuelos que habían desembarcado en Normandía, padres que habían comandado flotas. Yo no tenía nada de eso. Solo una dinastía de ferreteros que no quería saber nada de mí. Pero el anonimato era su propio escudo. Mientras ellos presumían, yo estudiaba. Me aprendí el manual de cabo a rabo, practicaba nudos hasta que mis dedos los conocían a ciegas. Una tarde una tormenta se cernió sobre la bahía de Cádiz. Los cadetes se acurrucaron bajo los aleros, quejándose. Yo me quedé bajo la lluvia, contando los segundos entre relámpagos y truenos. La tormenta no intentaba detenernos. Intentaba mostrarnos de qué estábamos hechos. Esa noche escribí en mi diario: el mundo no se encoge para ti. Aprendes a moverte por el más grande. El entrenamiento se endureció y se convirtió en rutina. Al final del año podía correr más lejos, cargar más peso y mantener la respiración bajo presión. El instructor dejó de mirarme con sospecha y comenzó a asentir, sutil y silenciosamente. La primera prueba verdadera llegó durante los ejercicios de verano a bordo de una fragata. Estábamos ejecutando la logística bajo una crisis simulada: suministros escasos, comunicaciones cortadas, presión creciente. Mientras otros se esforzaban, yo notaba patrones. El fallo en la cadena de suministro no era aleatorio. Era cuestión de un error de sincronización. Reorganicé el flujo de carga, redirigí la comunicación a través de copias de seguridad y, en cuestión de horas, el sistema se estabilizó. Cuando el ejercicio terminó, un oficial me apartó. Ves cosas que la mayoría no ve. Eso mantendrá a la gente con vida. Llevé esas palabras como contrabando, ocultas pero poderosas. Mientras tanto, la vida de Daniel se desarrollaba en fotos brillantes en casa. Vestía trajes a medida, posaba con papá frente a las expansiones de la tienda, brindaba en cenas benéficas. Sus leyendas: legado familiar fuerte construyendo el futuro.
Dejé de mirar después de un tiempo. Durante mi tercer año, una misión real nos puso a prueba. Un huracán había arrasado la costa del Golfo. Nos enviaron para el socorro. La devastación fue peor que cualquier simulacro: casas arrasadas, familias atrapadas en los tejados, niños aferrándose a sus mascotas. Yo vadeaba el agua hasta el pecho transportando suministros. Por la noche, exhausta, aún registraba cada artículo que distribuíamos. La precisión importaba. El hambre no perdonaba las matemáticas chapuceras. Un niño me entregó un osito de peluche empapado y susurró: ¿puedes arreglarlo? No pude, pero me arrodillé, escurrí el agua suavemente y dije: es un luchador como tú. Esas misiones me formaron más que cualquier combate. Aprendí que el liderazgo no era volumen. Era presencia. Cuanto más firme me mantenía, más firmes se volvían los demás. Los años se desdibujaron. Obtuve mis insignias de oficial, brillando no por el pulido, sino por la persistencia. Los ascensos llegaron lentamente, cada uno una lucha cuesta arriba. A través de todo, el silencio de papá se extendía como una carretera vacía. Ya no era ira. Ausencia. Cuando la noticia de mi ascenso llegó a casa, mamá envió flores. Papá no envió nada. Daniel publicó una foto de su nueva silla de oficina con la leyenda: vida de jefe. Pero el silencio puede ser combustible. Cada carta ignorada, cada llamada telefónica perdida me recordaba por qué elegí este camino. No para demostrarles que estaban equivocados, aunque ese pensamiento me mantuvo despierta más de una noche, sino para demostrarme que yo tenía razón. Aprendí a valorar las pequeñas victorias que otros pasaban por alto. Un recluta que finalmente pasó la prueba de natación. Una cadena logística que funcionó sin problemas durante 6 meses. Un joven alistado que confesó que casi se rinde hasta que me vio firme en la tormenta. Esto no eran titulares, eran salvavidas. Para cuando lucía la insignia de teniente, había construido algo que ninguna ferretería Sanz podría detener: credibilidad. La voz de mi padre se desvaneció en el recuerdo. La sonrisa de mi hermano se convirtió en ruido de fondo. Y sin embargo, a altas horas de la noche, cuando el mundo se callaba, todavía sentía el eco: fracasarás. Cada vez, yo susurraba: hoy no, nunca. Elegir el camino difícil no fue solo supervivencia. Fue transformación. Me enseñó que la dignidad se forja, no se otorga. Que a veces la única familia con la que puedes contar es la que construyes tú mismo. Y aunque todavía no lo sabía, cada ampolla, cada silencio, cada tormenta me estaba formando para el día en que entraría en ese salón de bodas y lo dejaría más alto que los propios techos iluminados por candelabros. Para cuando llegué a capitán de corbeta, el ritmo del servicio se había convertido en la arquitectura de mi vida. Despertar antes del amanecer, entrenar brevemente, informar y desplomarme en la cama mucho después de medianoche. No era glamour, era esfuerzo, pero prosperaba en ello. La estructura era libertad para alguien que había crecido en una casa donde la estructura era castigo. La mayoría de los oficiales buscaban el reconocimiento: medallas, nombres impresos en boletines, fotografías estrechando manos con almirantes. Aprendí rápidamente que perseguir los aplausos era una trampa. Los aplausos se desvanecen. Lo que perdura es si tu gente te seguiría al fuego. Me gané su confianza no a gritos, sino presentándome. Cuando las tormentas inundaban las bases, yo estaba con ellos hasta las rodillas llenando sacos de arena. Cuando una operación logística se atascaba, me quedaba hasta que se levantaba la última caja. El respeto es una aritmética simple. Lo das primero y lo recibes multiplicado. Uno de mis primeros despliegues me llevó a Haití, después de que un terremoto arrasara barrios enteros. Las calles estaban llenas de hormigón y barras de refuerzo, el aire lleno de polvo. Tuvimos que coordinar los lanzamientos de alimentos y agua con helicópteros, pero la cadena de suministro se quebró bajo presión. Los pilotos se quejaron de confusión. Los funcionarios locales entraron en pánico. Extendí mapas sobre un banco roto de iglesia y construí un sistema de cuadrícula con tiza y cuerda. Al anochecer, el caos se convirtió en orden. Las familias comieron porque trazamos líneas en el suelo. Los hombres lo notaron. No vitorearon. No lo necesitaron. A la mañana siguiente me miraron primero a mí antes que a nadie.
Eso fue suficiente aplauso. Mientras tanto, de vuelta en Castilla, Daniel heredaba más de la tienda. Las fotos me llegaban a través de parientes, él con un traje planchado. Papá a su lado. Ceremonias de corte de cinta con periodistas locales tomando notas. El legado de Sanz se expande, leía un titular. Mi nombre nunca se mencionó, y eso estaba bien. El legado es pesado. A veces es mejor construir algo más ligero y verdadero. Aún así, hubo noches en las que me desplacé por sus vidas. Banquetes en el club de campo, torneos de golf, la gala anual de Navidad, con gigantescas figuritas navideñas flanqueando las puertas. En cada foto, Daniel brillaba como si hubiera tragado el sol. Papá miraba con un orgullo como un hombre que había ganado. Cerré el portátil y me dije, caminos diferentes, valores diferentes. Pero el escozor persistió como el humo. Un día, durante un ejercicio de entrenamiento de suministro, un joven marinero tropezó y dejó caer una caja, destrozando su contenido. Se quedó paralizado, esperando que yo explotara. En cambio, me agaché, recogí los fragmentos y dije, todos dejamos caer cosas. Lo que importa es lo que haces después. Él asintió, estabilizó sus manos y cargó la siguiente caja con precisión. Meses después me escribió una carta, usted me mantuvo en la armada, señora. Pensé que estaba acabado. Me mostró que no lo estaba. Esa carta importó más que cualquier condecoración. Los ascensos llegaron lentamente, ganados a través de la constancia, no del brillo. Cuando me puse el grado de comandante pensé en mi padre, no con anhelo, sino con claridad. Él había confundido el silencio con la fuerza, la ausencia con la autoridad. Yo había aprendido que la verdadera fuerza habla cuando otros no pueden. Para entonces había servido en Rota, Cartagena y Las Palmas. Cada destino me enseñó algo diferente. Paciencia, adaptabilidad, como encontrar humor en un turno de 16 horas sin comidas calientes. La armada me endureció, pero también suavizó los bordes que mi padre había tallado. Aprendí a escuchar el dolor, a dar espacio a la pena, a tratar a los subordinados como personas antes que como soldados. La lección más difícil llegó después de un fallido lanzamiento de suministros en el Atlántico. Una falta de comunicación retrasó la entrega y los pueblos pasaron hambre durante 3 días adicionales. Técnicamente no fue mi culpa, pero como oficial al mando, asumí la responsabilidad. De pie en esa sala de informes, escuchando a los oficiales superiores diseccionar el error, me mantuve en silencio, asumí lo que pude y prometí que nunca volvería a suceder. Y no sucedió. En casa, Imperio de Daniel comenzó a desmoronarse. La noticia llegó a través de primos, malas inversiones, deudas, malas asociaciones. Papá lo cubrió pidiendo préstamos, refinanciando propiedades. Ellos lo llamaron expansión. Otros susurraban, colapso. Yo observé desde lejos no con satisfacción, sino con inevitabilidad. Un negocio construido sobre la vanidad se dobla bajo un peso real. En contraste, mi mundo se volvió más estable. Cuando me convertí en capitana, los marineros me organizaron una fiesta sorpresa. Nada grandioso, solo barbacoa, risas y un pastel decorado con un escudo de la marina. Me quedé en ese hangar, el humo de la parrilla rizándose hacia las vigas, y me di cuenta de que esto era familia. No unida por la sangre, sino por batallas compartidas, errores perdonados, respeto ganado. El respeto es silencioso. Es un marinero que saluda con sinceridad. Es un subordinado que se queda hasta tarde sin quejarse porque tú una vez hiciste lo mismo por él. Son hombres que te siguen en las tormentas, no porque el libro se lo diga, sino porque confían en que los sacarás de ellas. Y en ese silencio de respeto me levanté. Nunca me jacté en casa. Nunca envié medallas ni recortes. Si no preguntaban, no contaba. El orgullo no es ruidoso. Es constante. Es acero. Años después, cuando llegó la invitación para la boda de Daniel, un sobre dorado con letras caligráficas, lo guardé en mi cajón. No me sorprendió. No estaba enojada. Las familias asignaban asientos y roles. La mía ya me había asignado el papel de deshonra. Lo que no sabían era que la deshonra puede llevar uniforme y la deshonra, bajo la luz adecuada, puede brillar más que cualquier corona. La invitación llegó en una tarjeta gruesa grabada con letras doradas.
Estás cordialmente invitada a la boda de Daniel Sanz y Emilia Castro. La ceremonia estaba fijada en el club de campo más caro de la provincia. El tipo de lugar donde las cuotas de membresía podían comprarte un coche. Mi nombre estaba escrito correctamente esta vez, pero escondido en la parte inferior, asiento en mesa familiar. Sabía lo que eso significaba, no honor, sino obligación. La mañana de la boda, planché mi uniforme. Blanco, las barras y cintas alineadas tan rectas como las luces de una pista de aterrizaje. No era vanidad. Era verdad. La Armada había sido mi vida más tiempo de lo que los Sanz nunca lo habían sido. Cuando me miré en el espejo, no vi deshonra. Vi supervivencia soldada en acero. El club brillaba con candelabros, fuentes de champán y arreglos florales más altos que los niños. Los invitados zumbaban en vestidos pastel y trajes azul marino. En la entrada, papá estrechaba manos como un alcalde que se presentaba a la reelección. Su sonrisa flaqueó cuando me vio, pero no dijo nada. Daniel, impecable en un smoking a medida, me dio un medio abrazo, susurrando: intenta que esto no se trate de ti. Sonreí. El silencio puede cortar más hondo que las palabras. En la mesa familiar, me sentaron cerca de las puertas de la cocina, donde los camareros se apresuraban con las bandejas. Mi plato llegó tarde, frío, con trozos de pollo demasiado cocido. Papá levantó su copa, presentando a Daniel con orgullo, a Emilia con afecto, y luego a mí. Permítanme presentar a mi deshonra, Raquel. Las palabras cayeron como un martillo. Algunos invitados rieron educadamente. Daniel sonrió con suficiencia, patético como siempre. Me levanté no bruscamente, con calma, deliberadamente, mi servilleta doblada en cuadrados perfectos. Mi silla se deslizó hacia atrás sin un chirrido. Recogí mi bolso de mano. Debería haber sido invisible en ese momento. En cambio, todos los ojos me siguieron. La novia, Emilia, se quedó helada a mitad de la risa. Su rostro se vació, sus manos temblaban alrededor de su copa de champán. «¿Almirante es usted?», preguntó, su voz resonando más de lo que pretendía. La sala se quedó en silencio. Las conversaciones murieron a mitad de frase. 100 cabezas se giraron. La cara de papá palideció. La sonrisa de Daniel se transformó en incredulidad. La banda dejó de tocar. No le respondí a Emilia. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba escrita en su asombro. Me había visto antes no como la hermana de Daniel, sino como oradora en una conferencia de liderazgo que su empresa había patrocinado. Recordaba el uniforme, la presencia, el respeto, y ahora se daba cuenta de que la mujer que su nueva familia se burlaba era la misma mujer a la que los extraños se habían puesto de pie para aplaudir. Sonreí, un gesto pequeño y contenido, y me volví hacia la puerta. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. 500 invitados atónitos. Pasé la escultura de hielo sudando bajo los focos, pasé los camareros que sostenían las bandejas en el aire, pasé las damas de honor, susurrando detrás de sus manos impecables. El único sonido era el de mis tacones contra el mármol. Cuando llegué a la puerta, Emilia volvió a llamar, más suave esta vez. «Almirante». Su voz se quebró. No me volví. La dignidad no se explica a sí misma. Afuera, el aire de la noche se posó fresco sobre mi piel. Las luces de guirnalda parpadeaban como falsas constelaciones. Detrás de mí, la habitación estalló no en risas, sino en susurros. Más tarde escucharía fragmentos de primos y vecinos. ¿Sabías que ella estaba en la Armada, almirante? ¿De verdad? ¿Por qué su padre no dijo nada? La hermana de Daniel. Eso no puede ser cierto. Pero en ese momento, lo único que importaba era esto: había dejado la habitación intacta. Y la historia que habían escrito para mí se acababa de desmoronar ante 500 testigos. Caminé hasta el borde del césped donde los coches del aparcacoche se alineaban como soldados en busca de información. Un adolescente con un chaleco se apresuró a ayudar. «Señora», dijo, «¿su coche?». «Sí», respondí con voz firme. Mientras se alejaba trotando, miré hacia atrás. A través de las altas ventanas, aún podía ver el brillo de los candelabros, pero la escena interior había cambiado. Ya no era una celebración. Parecía confusión, inquietud, quizás incluso vergüenza.
Durante años había sido la sombra al borde de las fotos familiares, el nombre pronunciado con pesar, la deshonra que se presentaba al final. Esa noche ese guión se quemó. No porque grité, no porque luché, sino porque a veces irse es más ruidoso que quedarse. El aparcacoches trajo mi coche. Me entregó las llaves con ambas manos, como si el respeto mismo tuviera peso. Gracias, dije. Él asintió con los ojos muy abiertos, como si él también hubiera sentido el temblor dentro de ese salón. Me deslicé en el asiento del conductor, el cuero se enfrió, el motor zumbaba debajo de mí. Por un momento apoyé las manos en las 10 y las 2, como la academia nos había enseñado, y pensé en todas las tormentas que había capeado. Esto no era combate. No era ayuda en caso de desastre, pero era una batalla de otro tipo. Del tipo que se libra en silencio, donde la victoria no se mide por aplausos, sino por la compostura. Mientras salía a la carretera, los faros cortando la oscuridad, susurré las mismas palabras que había llevado durante años: mírame volar. Para el amanecer de la mañana siguiente, la historia ya había viajado más lejos de lo que cualquier brindis de boda podría haberlo hecho. En un pueblo como el nuestro, los secretos no caminan, corren. En la cafetería de la calle principal, los susurros flotaban sobre las tazas humeantes. ¿Has oído lo de Raquel y el almirante? En la gasolinera, los vecinos se inclinaban sobre los surtidores. La novia se quedó helada allí mismo, delante de todos. Para cuando me detuve a tomar un café en la base, un sargento retirado me dio una palmada en el hombro y dijo: seguro que los dejaste sin palabras. Yo no había dicho una palabra. El silencio había hecho todo el trabajo. El primer mensaje de texto llegó de la prima de mamá. Tu padre parecía haberse tragado la lengua. El segundo de un viejo compañero de instituto: ojalá lo hubiera sabido. Siempre decían que eras rara. Resulta que eras más fuerte que el resto de nosotros. El tercero era de Emilia, la novia. Siento lo que pasó. No te lo merecías. Gracias por la forma en que te comportaste. No respondí de inmediato. Algunas palabras necesitan asentarse antes de que se puedan responder. De vuelta en el club, los invitados habían intentado recomponer la noche, pero ningún hilo podía sujetarla. La banda reanudó frágil y desafinada. Daniel tartamudeó su brindis, la copa temblaba. Papá intentó reconducir la conversación hacia el orgullo familiar. Pero el orgullo no se puede exigir. Hay que ganárselo. Y esa noche, delante de 500 personas, se le escapó de los dedos. Los susurros los siguieron durante semanas. En el supermercado, alguien le preguntó a Daniel si realmente era pariente mío. En el banco, papá escuchó a una cajera decir: el almirante es su hija. Entonces, ¿por qué la llamó deshonra? Ningún apretón de manos podía borrar el recuerdo de sus palabras chocando con el reconocimiento de la novia. Daniel se amargó rápidamente. Su sonrisa en las fotos de la recepción parecía agrietada, estirada demasiado. Se enfureció con Emilia por humillarlo al hablar, aunque no fue culpa suya. Sus socios comerciales se volvieron cautelosos, dudando de los tratos. El orgullo siempre había sido su moneda, y de la noche a la mañana se devaluó. Mientras tanto, yo volví a la rutina. Informes, listas de verificación, inspecciones. A la Armada no le importan los escándalos de pueblos pequeños. El océano no pregunta quién te humilló en una boda. Solo pregunta si estás lista cuando llega la tormenta. Esa estabilidad me estabilizó. Pero el pueblo no olvidó cuando una inundación arrasó la provincia 2 meses después. ¿A quién llamaron? No a Daniel, estaba ocupado publicando sobre su nueva expansión. No a papá, que se quedó en su tienda indefenso. Me llamaron a mí. Conduje con uniforme no porque necesitara reconocimiento, sino porque era práctico. La autoridad se mueve más rápido de blanco. Organicé líneas de sacos de arena, coordiné camiones de suministro y asigné turnos a los voluntarios. Extraños que antes me habían ignorado ahora me llamaban señora. Sin dudarlo, Emilia también apareció con vaqueros y botas, el pelo recogido. Levantaba cajas junto a los demás, el sudor le corría por las mejillas. En un momento me miró a los ojos y me susurró: gracias. Asentí. Nada más. Las palabras pueden esperar. Las acciones hablan primero.
Esa noche las noticias locales emitieron imágenes del esfuerzo de socorro. Las cámaras me captaron dirigiendo a los voluntarios, la voz del presentador, la contraalmirante Raquel Sanz, de nuestra provincia, liderando la recuperación de las inundaciones. Mencionaron mi rango, mi historial de servicio, mi liderazgo tranquilo. No mencionaron a Daniel. No mencionaron a papá. A la mañana siguiente papá entró en la cafetería y encontró la sala en silencio, no por miedo, sino por reconocimiento. La gente que antes había aplaudido a su hijo ahora lo medía con la hija a la que había llamado deshonra. Nadie lo dijo en voz alta, pero el silencio presionaba. Incluso el silencio puede juzgar. En casa mi teléfono vibró con otro mensaje de una vecina que apenas recordaba. Siempre pensamos que eras rara. Resulta que simplemente estabas por delante de nosotros. Gracias por aparecer cuando importaba. Me recosté dejando que las palabras se asentaran. La venganza no siempre viste de fuego. A veces viste de calma. A veces no se trata de aplastar a alguien, sino de mantenerse tan firmemente en tu verdad que la versión que tienen de ti se desmorona por sí sola. La amargura de Daniel se enconó. En una reunión familiar semanas después, ladró, así que ahora eres la heroína del pueblo. Arruinaste mi boda, mi negocio, mi reputación. Lo miré y no dije nada. La habitación estaba llena de gente que había visto la verdad. No necesitaba defenderme. El peso de sus propias elecciones lo hizo por mí. Emilia, de pie cerca, susurró, ella no arruinó nada. Simplemente se quedó ahí. Tú hiciste el resto. Crucé su mirada, vi el acero formándose allí. A veces las nuevas familias reescriben viejas historias. La vida siguió. La tienda flaqueó. Los préstamos se acumularon. Los hombros de papá se encorvaron bajo un peso que no podía arreglar con llaves inglesas o orgullo. Me evitaba en el pueblo, pero la ausencia tiene su propio lenguaje. Cada silencio entre nosotros decía lo que las palabras no podían, él había intentado enterrarme. Y en su lugar, se enterró a sí mismo. Pero yo no era vengativa. La ira puede encender la cerilla, pero no reconstruye la casa. Una tarde, mientras revisaba informes, recibí otro mensaje de Emilia. He iniciado un programa de extensión comunitaria para familias de veteranos. Me encantaría tu guía. Me has inspirado. Eso fue suficiente revelación. El legado no es quien aplaude en tu boda. Es quien aprende de tu ejemplo cuando nadie te está mirando. El otoño llegó con hojas quebradizas y cielos grises. La provincia aún se estaba recuperando de la inundación. Y cada vez que pasaba por el pueblo veía las huellas, sacos de arena apilados cerca de los escaparates, manchas de agua en las paredes de ladrillo, el débil olor a humedad aferrándose al aire. Pero también veía resiliencia, vecinos compartiendo herramientas, voluntarios reparando porches, niños arrastrando bolsas de comida enlatada a las campañas de donación. En esas semanas mi nombre se susurraba de manera diferente, no como deshonra, sino como la almirante que volvió a casa cuando importaba. Yo no había pedido ese título, pero el respeto, una vez plantado, crece donde quiere. Daniel, sin embargo, luchaba. Su negocio cojeaba, los contratos se cancelaban, los socios se marchaban. El orgullo había sido su columna vertebral y se dobló bajo presión. Me llamó una vez, la voz áspera, ¿crees que has ganado? No respondí. No había nada que ganar. Solo había verdad. Entonces llegó la llamada del alcalde. La comunidad iba a celebrar un cabildo para reconocer a los voluntarios de la inundación. ¿Asistiría? Dudé. El reconocimiento nunca había sido mi objetivo. Pero honrar a la gente que había transportado sacos de arena bajo la lluvia se sentía diferente, así que acepté. El salón estaba lleno, agricultores con vaqueros desgastados, profesores con chaquetas de punto, tenderos que aún olían a pintura y serrín. Emilia estaba cerca del frente con un portapapeles en la mano organizando sillas. Cuando me vio sonrió no con timidez, sino con firmeza. A mitad de la reunión, el alcalde me llamó al frente. Los aplausos aumentaron, no el trueno de los estadios, sino el tipo honesto que surge de los vecinos que te han visto sudar a su lado. Me puse en el podio mirando a las caras curtidas por el trabajo y el tiempo. No creo en los discursos, comencé. Creo en aparecer.
Y todos ustedes lo hicieron. Esta provincia sigue en pie porque cuando el agua subió, ustedes subieron más alto. Eso es lo que significa la familia. No el nombre en su buzón, sino las manos que levantan junto a las suyas. Siguió un silencio profundo y reverente. Luego una tos, un arrastre de pies y un sonido más, la voz de mi padre. Desde la parte de atrás del salón, se puso de pie, los hombros no tan rectos como antes, el pelo más canoso, los ojos cansados. Por un momento parecía pequeño en una habitación que una vez se había inclinado ante él. Esta es mi hija, dijo con voz áspera. La contraalmirante Raquel Sanz. No es una deshonra. Es mi orgullo. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas. No ensayadas, no pulidas. Crudas, frágiles, pero reales. No me apresuré hacia él. No lo necesitaba. La habitación había oído lo que yo había esperado toda mi vida, no para mendigar, sino para merecer. Más tarde, afuera, bajo la luz menguante, se acercó. Me equivoqué, admitió, mirando el pavimento. Todos esos años pensé que la fuerza significaba control. Resulta que la fuerza es lo que me mostraste esta noche, manteniéndote firme cuando llegó la tormenta. Estudié su rostro, las líneas más profundas. El orgullo roto pero no desaparecido. El perdón no borra, reestructura. No lo hice para demostrarte que estabas equivocado, dije en voz baja. Lo hice porque era lo correcto. Asintió un pequeño movimiento pero suficiente. Las semanas que siguieron no fueron una transformación repentina. Daniel seguía amargado, sus fracasos eran suyos. Papá y yo no nos volvimos inseparables, pero hablamos pequeñas palabras, pasos cautelosos. En acción de gracias me pasó la salsera con manos firmes y dijo, gracias, almirante. Eso fue suficiente. El programa de extensión de Emilia floreció. Las familias de los veteranos encontraron recursos que les habían faltado durante años. Yo ofrecí orientación cuando pude y cada vez que la veía liderar, sentía la onda del legado. A veces las personas que pretenden menospreciarte se convierten en el suelo donde otros crecen más fuertes. La venganza, me di cuenta, no es fuego. Es claridad. Es vivir tan firmemente en tu verdad que aquellos que intentaron disminuirte se ven obligados a ver la luz, quieran o no. Durante años las palabras de mi padre se habían aferrado como cadenas, deshonra, indigna, desperdicio. Pero la verdad es que la deshonra no es lo que otros te llaman. La deshonra es rendirse a su definición. Esa noche en la boda, no me rendí. Me puse de pie, sonreí y caminé. Y al hacerlo reescribí la historia, no solo para mí, sino para todos los que han sido subestimados, despreciados o mal etiquetados. A cualquiera que escuche ahora, quizás te han llamado nombres que te dolieron. Quizás te han sentado en la mesa de la esquina con sobras mientras otros festejaban. Recuerda esto, tu valor no se mide por donde te sientan, sino por donde eliges pararte. Párate con dignidad. Párate con la verdad. Párate tan firmemente que cuando se levanten las tormentas, otros te miren y encuentren su coraje. Porque al final, la venganza no se trata de aplastar a quienes te humillaron. Se trata de construir una vida tan innegable que ni siquiera ellos pueden evitar verla.